Medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Las medidas de tendencia central indican el valor promedio de los datos o en torno a qué valor se distribuyen los datos. Las medidas de centralización reducen la información recogida de la muestra a un solo valor. Ahora se presentan algunas medidas de tendencia central. Supongamos que tenemos una muestra de tamaño n, donde la variable estadística x toma los valores x sub 1, x sub 2 hasta x sub n. Se define la media aritmética o simplemente media como sigue. La media es igual a la suma de todos los valores que toma la variable estadística entre el número de valores. Suele suceder que algunos valores de x aparecen repetidos, tomando entonces los valores x sub 1, x sub 2, x sub k con frecuencias absolutas n sub 1, n sub 2, n sub k, respectivamente. Entonces la media se calcula de la siguiente manera, y ahí se tiene la expresión. Si se tienen las frecuencias relativas, f1, f sub 2, hasta f sub r, entonces la media se calcula de esta otra manera. Y ahí podemos ver cada una de las fórmulas que permiten calcular o determinar la media según se tenga la frecuencia absoluta o la frecuencia relativa. La media es una de las medidas de tendencia más importantes y aparece en otras áreas o conceptos de la estadística. Por eso se hace énfasis, se hace una breve presentación de los conceptos. Continuaremos con estos. La media recortada permite eliminar los datos muy extremos, tanto en la zona superior como en la zona inferior. Para calcular la media recortada, primero se deben ordenar los datos en orden ascendente. Posteriormente se reduce el tanto por ciento deseado de los valores en el extremo superior y también el mismo tanto por ciento en el extremo inferior. A los datos que quedan se les calcula la media con las fórmulas vistas con anterioridad. Más adelante, en un ejemplo, mostraremos cómo se hace el cálculo ya de manera más concreta. Ahora solamente se hace la definición, se presentan los conceptos, para más adelante en un ejercicio desarrollar cada una de estas medidas de tendencia central. La mediana es el valor que divide en dos partes iguales una distribución de frecuencias, es decir, es aquel valor que deja igual número de datos del lado derecho e izquierdo de él. También se le puede definir como el valor que se encuentra justamente en medio de todos los valores ordenados en forma ascendente o descendente. Aquí se pueden distinguir dos casos: cuando el número de datos es impar y cuando el número de datos es par. Si el número de datos es impar, se divide este número de datos entre 2 y a ese resultado se le suma 1, claro, en división entera. Y el número o el dato que coincida con la posición calculada, más 1, ese será la mediana. Cuando el número es par, se toman los dos valores que están al centro y se saca el promedio de ellos dos, y esa será la mediana para el caso de que se tenga un número de datos par. Más adelante se realiza un ejemplo. La moda es el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia en un conjunto de datos. La moda es el único valor central que se puede trabajar con variables cualitativas. La moda no está considerada una medida de tendencia central, ya que puede localizarse muy cerca de los extremos de la muestra.
Puede haber más de una moda. Este hecho se presenta cuando más valores de la variable aleatoria presentan la misma frecuencia, hablando de la frecuencia más alta. Más adelante se resolverá un ejercicio y en él veremos que la moda no es única, o no necesariamente es única. Podemos encontrar 2 o hasta 3 o más valores que hacen de moda. Todo dependerá del tamaño de nuestra muestra o el tamaño de la población. Medidas de dispersión. Permiten analizar la representatividad de las medidas de centralización. Estas medidas indican la variabilidad de los datos en torno a su valor promedio, esto es, si se encuentran poco esparcidos o muy esparcidos respecto a su centro. En este caso, estas medidas se estudian respecto a la media. ¿Qué tan cerca o qué tan esparcidos o qué tan poco esparcidos se encuentran respecto de la media? Fundamentalmente van a ser dos las que vamos a revisar: la varianza y la desviación estándar, para la cual presentaremos sus respectivas formulaciones matemáticas. La varianza es una medida de dispersión que sirve para calcular el grado de variabilidad de los datos respecto a la media. Se calcula en unidades cuadradas y su expresión es la que se presenta en este momento, donde f es la frecuencia absoluta, x y los valores que toma la variable aleatoria, x la media aritmética, y n es el tamaño de la población. Esta varianza se usa sobre todo para cuando se trabaja con poblaciones. Dentro de las ventajas que se le ve a la varianza es que maneja unidades cuadradas. A continuación presentamos la formulación para muestras. La formulación es casi idéntica, nada más que ahora en vez de usar sigma se usa s al cuadrado, y en vez de dividir entre el tamaño de la población se divide en tamaño al menos de menos 1. Ahora sigue la desviación estándar, que se obtiene al sacar la raíz cuadrada a la varianza, y las fórmulas son idénticas a las otras, pero con la raíz cuadrada, como puede verse en la imagen. Los datos estadísticos se deben agrupar en orden decreciente, orden creciente. Se pueden calcular sus frecuencias absolutas, sus frecuencias relativas, y después se pueden graficar. Hay diferentes formas de graficarlos. Durante un ejercicio que haremos, lo haremos con el diagrama de puntos. Por ahora, bueno, cabe usar lo que hemos visto aquí. Las medidas de tendencia central y dispersión, solamente las que estamos analizando. Bien, tenemos que se registran las mediciones para el tiempo de secado en horas de cierta marca de pintura esmaltada y se presentan las mediciones que se ven en pantalla. Bien, a estas medidas convendría ordenarlas en orden creciente para las operaciones que siguen. Incluso establecer su tabla de frecuencias, particularmente las frecuencias absolutas que son necesarias para calcular particularmente la varianza. Bien, vamos a hacer el cálculo primero de la media. Se ordenan los datos en orden decreciente, de manera que se tiene 2.5, 2.8, 2.8, 2.9, 3, 0, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 4.0, 4.4,
4.8, 4.8, 5.2, 5.6. La media sería la suma de cada una de ellas multiplicada, bueno, cada valor por su frecuencia, salvo el valor 2.8 y el 4.8 que tienen frecuencia 2, todos los demás tienen frecuencia 1. Entonces realiza esta suma y se divide entre total de datos. Pero ya son 15 datos, como se puede ver en la imagen. Entonces se hacen las sustituciones de los valores y se multiplica y se obtiene el valor de 3, bueno, yo puse 379 porque estoy redondeando a 2 décimas. Ahora lo compruebo en el Excel. Uso la fórmula promedio, elijo el rango de valores y bueno, se da 3.78, pero como yo redondeo, le daría 3.79. Y de esta manera hemos visto que se confirma el valor de la media. Entonces en Excel se usa la función promedio para calcular la media aritmética. A continuación haremos el cálculo de la media al 20%, en fin, que ya hemos indicado más anteriormente cómo se calcula la media recortada. Se calcula la media recortada al 20%, ya que tenemos 15 datos, se multiplica por 0.20 de manera que nos queda 3. De esta manera vamos a eliminar 3 elementos del principio y 3 elementos del extremo final. Entonces elimina 2,5, 2,8 y 2,8 y al final 4,8, 5,2, 5,6, de manera que nos quedan 2,9, 3,0, 3,3, 3,4, 3,6, 3,7, 4,0, 4,4 y 4,8. Se calcula la media como cualquiera otra, nada más que ahora en vez de dividir entre 15 se divide entre 9 porque son los datos que nos quedaron una vez que hemos recortado un 20% en ambos extremos. Nos queda 3.68 el resultado después de hacer esas operaciones que se indican en pantalla y al dividir entre 9. Ahora quedaría confirmar en Excel, claro, haciendo la aclaración de que estoy redondeando a 2 decimales. Entonces, cuando lo haga en Excel saldrá con todos sus decimales, pero me debe salir algo que al redondear me dé 3.68. Para la media al 20%, se usa la función media acotada. Se selecciona el rango de valores, voy a usar en este caso los datos ordenados, y bueno, como es 20%, pero en realidad es 20, calculamos y me queda 368, bueno aquí 367 periódico, 7 periódico, lo redondeo me queda el 368 que hemos obtenido. De esta manera tenemos el rango. Aquí puse 0.4 aunque está el 20% porque bueno, se quita 20% en el extremo inferior y 20% en el extremo superior. Así lo maneja la función de Excel. Ahora se calcula la mediana. Ya que tenemos un número impar de datos, se procede como sigue. Se divide el número de datos entre 2. Entonces 15 entre 2 me da 7, claro, división entera. Y como es impar, voy a sumar 1. Entonces el valor que ocupa el octavo lugar, esa es la mediana. Entonces me queda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El 3.6 es el valor a partir del cual quedan divididos exactamente a la mitad de los valores. O sea, tendremos 7 valores antes del 3.6 y 7 valores después del 3.6. Y esa es la mediana. Ese es un valor que vamos a obtener ahora con el Excel. Y la fórmula o la expresión la función es igual a mediana. Elijo el rango de valores. Lo voy a elegir de los datos ordenados. Al calcular, efectivamente me sale 3.6, que confirma lo que ya habíamos visto a mano, haciendo las operaciones o más bien atendiendo a la definición de mediana.
Ahora trabajaremos con la moda, haciendo notar que advertimos que la moda no, no necesariamente es única. Ya habíamos hecho notar que los valores 2.8 y 4.8 se repiten, no tienen una frecuencia 2. Entonces esos van a ser la moda. Entonces la moda es el valor o valores que aparecen con más frecuencia. En el caso del conjunto de datos se tienen dos valores con frecuencia 2, que es la mayor en este conjunto de datos. Entonces la moda son los valores 2.8 y 4.8. Para Excel tendremos una función particular. Voy a elegir dos lugares, dos celdas, y voy a usar la fórmula moda varios. Y voy a elegir el rango de valores. Voy a usar los de los ordenados. Una vez que lo elegí, voy a dar Control Shift Enter, y eso va a permitir que el Excel me devuelva los dos valores de la moda. Aquí, bueno, ya advertimos que habían varios valores de moda. Y ahí están, efectivamente, me sale el 2.8 y el 4.8, como ya habíamos anticipado. Cuando se prevén más valores, pues se puede hacer esta misma operación. Se eligen celdas continuas, se mete la función moda varios, y al final, para que me los presente como una matriz, se presiona Control, Shift y Enter. Inmediatamente me devolverá todos aquellos valores que son moda. Aquí, como yo sabía que eran dos, nada más elegí dos valores. Ahora se calcula la varianza, ¿no? Con la expresión que tenemos, que es la suma de la frecuencia por cada valor que toma la variable menos la media elevado al cuadrado. Entonces, frecuencia por el cuadrado de la diferencia de el valor que toma la variable aleatoria menos la media, todos entre el número de datos, el tamaño de la muestra menos 1. Y ahí, bueno, hago las sustituciones. Cada uno de los valores se sustituyen. Finalmente, haciendo restas, elevando al cuadrado, multiplicando, etc., nos va a quedar que ese cuadrado es igual a 13.1975 entre 14, y que el cociente de ese cociente va a ser 0.942667. Por razones de tiempo-espacio no desarrollé más, pero bueno, se puede comprobar haciendo las operaciones. En este caso vamos a calcular la varianza. Ahí me equivoqué de función. A ver, esto es para la desviación estándar. A ver, déjenme acordar para la varianza. No. Es var. Ahí está, varianza. Abro paréntesis. Y voy a elegir el rango de datos a los cuales le quiero calcular la varianza. Bueno, voy a tomar los de los ordenados, o aquí por el hecho de los no ordenados, de todos modos tendríamos que tener el mismo valor. Y efectivamente nos da el valor calculado. Bueno, yo redondeé a 6 decimales, bueno, aquí nos presenta mucho más, pero el valor es este, sin mayor problema. La desviación estándar simplemente la raíz cuadrada de la varianza, entonces nos va a dar este valor. Aquí es, ahora sí, la función que estaba yo usando hace rato. Pues la metí manual, me reconoce voy a meter la mano, desviación estándar de la muestra, y selecciono los datos de la muestra. Y bueno, se puede advertir que no salió exactamente los mismos valores,
los valores que ya teníamos en consideración. Por cierto, aquí presento la tabla de frecuencia, donde se ve que, bueno, los valores 2.8 y 4.8 tienen frecuencia 2. Ahora queda presentar la gráfica de puntos. Bueno, simplemente vamos a crearla con uso la función de dispersión sencilla, y configuro, y efectivamente me salen la gráfica de puntos, donde, bueno, sobre el eje X tenemos el tiempo de secado y sobre el eje Y la frecuencia. Bien, con este video hemos presentado medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Hemos visto cómo se calculan y hemos comprobado los resultados usando Excel. Agradezco su atención.